No estamos para juzgar los hechos, sino para explicarlos. Los historiadores dicen que la guerra de Corea no tuvo un ganador, ya que mediante un acuerdo diplomático firmado en el 27 de junio de 1953 se restauraron las fronteras anteriores al conflicto bélico. O sea que todo el avance que hizo Corea del Norte tuvo que retrocederlo al paralelo 38. El ejército chino lanzó una ofensiva que obligó a las fuerzas del sur a volver al otro lado del paralelo 38. Entre el paralelo 38 hay una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho que abarca todo el paralelo, que es la tierra de nadie. Pero es la zona militarmente más vigilada del planeta, porque hay soldados de Corea del Norte de un lado y hay soldados de Estados Unidos del otro permanentemente. Creo que Estados Unidos tiene ahí 30.000 efectivos permanentemente. Bien. Cesado el mandato del presidente Truman, le sucede, Truman era demócrata, había reemplazado a Roosevelt en el primer término del mandato, y luego se había propuesto a la reelección y le había ganado. En Estados Unidos, más de 2 periodos los presidentes no pueden ser reelegidos, salvo Roosevelt. Y luego eso se reformó. Y le sucede Dwight Eisenhower, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial y comandante en jefe de los ejércitos aliados. Eisenhower representaba al Partido Republicano. ¿Quién fue Dwight Eisenhower? Fue un militar político que sirvió y fue el 34º presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. Fue un general de 5 estrellas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue comandante supremo aliado en el frente de la Europa Occidental, responsable de la planificación y supervisión de la invasión del norte de África y de la Operación Torch en 1942 y 1943, y de la exitosa invasión de Francia y Alemania entre 1944 y 1955, operación que se denominó Operación Overlord. Y se convirtió en el primer comandante supremo aliado de la Europa de la OTAN. Eisenhower fue el primer comandante supremo aliado de la OTAN, que se constituyó en 1949. ¿Qué establece la doctrina Eisenhower? Establece en el marco de la Guerra Fría la doctrina de la represión masiva. La doctrina de la represalia masiva es una doctrina militar geoestratégica y una estrategia nuclear por la cual un Estado se compromete a tomar represalias contra el enemigo de forma mucho más contundente en caso de ataque. O sea, que si tú me tiras una bomba, yo te tiro 2. La represalia masiva establece la desproporcionalidad en la respuesta militar. Es el comienzo de lo que se llama los halcones. Es la extrema derecha, llamada extrema derecha, de los halcones en Estados Unidos. Fue adoptada por el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, tras su exposición en un discurso por parte de su secretario de Estado, John Foster Dulles, que fue el ideólogo de esta doctrina. Esta doctrina, en el contexto de la Guerra Fría, pone énfasis en el uso disuasivo de las armas nucleares y la intervención en cualquier conflicto, en cualquier lugar del mundo, usando una fuerza incluso desproporcionada
respecto al tamaño del ataque. O sea que no solamente se reservaban el derecho a contestar, sino esa respuesta no necesariamente tenía que ser proporcionada, sino que podría llegar a ser incluso desproporcionada. La represalia masiva funciona con los mismos principios de la destrucción mutua asegurada, con la salvedad de que cabría la posibilidad de que incluso un ataque convencional de pequeña escala a un Estado pudiera resultar de una represalia nuclear total. O sea, en la doctrina de la destrucción mutua asegurada requiere que los dos Estados se enfrenten con armas nucleares. La doctrina de la represalia masiva es la más extrema de todas, porque no necesariamente un Estado debe responder con un arma nuclear si el otro la usa. Dicho de otro modo, si un Estado usa contra Estados Unidos un arma convencional, Estados Unidos se reserva el derecho de usar en forma desproporcionada una respuesta nuclear, táctica o estratégica masiva. Recordemos que la diferencia entre bombas tácticas y estratégicas, estamos hablando de un nivel de destrucción. Exactamente. En el nivel de destrucción, una bomba táctica hoy sería la que se tiró en Hiroshima, con un radio de destrucción de 30 kilómetros cuadrados. Hoy, en ese momento, era una arma estratégica. Hoy es un arma táctica de 10 a 15 kilotones. Una estratégica sería más devastadora. Las estratégicas son las devastadoras. Claro. La bomba estratégica más devastadora la tiene Rusia. Creo que tiene una o dos. Claro. Que es la llamada bomba del zar. O sea, tenían dos y una hicieron las pruebas que se ven en algunos videos. Y sí, está la bomba del zar, está incluso la foto de la bomba, que se usó en forma experimental por única vez en 1962. Gracias. Esa es la bomba atómica estratégica más grande que se ha hecho. Bien, sigamos con el tema de la represalia masiva. La represalia masiva es una expresión acuñada por John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower, en un discurso del 12 de enero de 1954. Dulles afirmó que los Estados Unidos responderían a cualquier provocación militar en los lugares y con los medios de nuestra elección. Esto fue interpretado como lo que Estados Unidos podría responder a cualquier desafío extranjero con armas nucleares, aun si fuera atacado solamente con armas convencionales. Dulles también dijo que la defensa local debe ser reforzada por un poder de represalia más disuasivo. Esta cita es la base del término represalia masiva, que apoyaría cualquier defensa convencional contra ataques convencionales con un posible ataque de represalia a gran escala. Vamos a ver ahora a John Foster Dulles. Fue la figura más significativa de los primeros años de la Guerra Fría, en especial en una lucha específica contra el comunismo internacional. Apoyó de manera especial a Francia en la guerra contra el Vietnam en Indochina y se lo recuerda por no querer estrecharle la mano en señal de saludo al representante chino Zhou Enlai en la conferencia de Ginebra de 1954, en donde se definía el futuro de Vietnam, así como por sugerir a Francia el empleo de bombas nucleares en la batalla de Dien Bien Phu. La batalla de Dien Bien Phu fue una de las batallas en la que Francia perdió ante Vietnam una guerra que estaba librándose en territorio vietnamita. Fue una de las principales victorias del comunismo vietnamita anteriores a la guerra de Vietnam. Fue muy importante en la creación de una comunidad de defensa europea como barrera a una posible agresión soviética a Occidente. E inició la formación de la SEATO, Organización de Tratado del Sureste Asiático, en 1954, y el Pacto de Bagdad, más conocido como Organización del Tratado Central, CENTO, que fueron diseñados para contener el poder soviético y chino en Asia. Aunque fuerte oponente del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, intentó frenar el ataque anglo-franco
israelí en Egipto en 1956, en lo que se conoce como la crisis del Canal de Suez. Dulles hizo 60 viajes al extranjero y recorrió casi 800.000 kilómetros durante los 6 años que estuvo en su cargo. Y fue en ese momento el secretario de Estado que más viajó de los Estados Unidos. También fue el más controvertido, pero fue el padre de los halcones. John Foster Dulles fue el padre de los halcones de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estableció que el derecho a represalia desproporcionada con armas nucleares podía responderse incluso si el país era atacado con una arma convencional. Habíamos dicho que la destrucción mutua asegurada, volvemos a repetir, las dos partes deben atacarse con armas nucleares para destruirse totalmente. Aquí, el que responde con el arma nuclear a un ataque convencional es el que prácticamente gana la guerra, porque destruye en forma desproporcionada y masiva al autor del ataque con un medio convencional. Con medios convencionales son aquellos que no tienen radiación. Esos son los medios convencionales. Las armas químicas y las otras es otro tema. ¿Por qué? Porque las armas químicas no tienen el nivel de letalidad permanente que tiene la radiación cuando se fisiona el núcleo del átomo y estalla y se crea la deflagración nuclear. A lo largo de su periodo, Foster Dulles tendió a definir los problemas políticos en términos morales. En su opinión, el comunismo era un mal moral. Por lo tanto, estaba mal transigir con él. No había que negociar con el comunismo porque era el mal. Y debido a que era malvado, las fuerzas de la justicia triunfarían inevitablemente sobre él. Insistió con éxito en una acción rápida en la Asamblea de las Naciones Unidas para detener los ataques armados anglo-franceses e israelíes contra Egipto en el otoño de 1956. Siguiendo su más profunda convicción, siempre estuvo dispuesto a poner toda la fuerza del poder estadounidense detrás de cualquier país libre amenazado por agresión, y claramente creía que la Unión Soviética y la China comunista nunca deberían juzgar mal la determinación de Estados Unidos de defender la libertad en el mundo. O sea, con John Foster Dulles se inicia la doctrina de la intervención militar global ante cualquier país que se considere amenazada su libertad. Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir militarmente, proporcionada o desproporcionadamente en la defensa de ese país. Tengo una consulta. Sí. Cuando hablamos de liberales no en lo económico, liberales en lo político, en todo sentido. Sí. ¿Estamos hablando de estas personas? No. Eso viene después. Tanto el gobierno demócrata de Truman como el republicano de Eisenhower son gobiernos procapitalistas. Era más que la defensa del capitalismo, era la defensa de lo que se conocía como mundo libre. Los valores de la libertad. Los valores de la libertad. Ajá. Y no te olvides que habíamos dicho que el desembarco en Normandía se hizo para defender 4 libertades. Primero, la libertad de expresión. Segundo, la libertad de cultos. Tercero, la libertad contra toda carencia. Y cuarto, la libertad contra toda opresión. Bien. Siguiendo su más profunda convicción, siempre estuvo dispuesto a poner toda la fuerza del poder estadounidense detrás de cualquier país amenazado. Después de su renuncia, muchos de sus críticos se unieron a sus partidarios por su valentía personal y por su firme convicción de la defensa del mundo libre occidental. Bien.
Eisenhower es presidente hasta 1961, donde se hacen elecciones y hay un debate muy importante en los principales candidatos. Por el Partido Republicano era Richard Nixon y por el Partido Demócrata era John Fitzgerald Kennedy. Es el primer debate televisado que se da y prácticamente ese debate lo gana Kennedy por muy... Entonces vamos a hablar ahora de la doctrina Kennedy. Kennedy era un político muy joven, era hijo de un diplomático que fue representante de Estados Unidos en el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, y fue un presidente muy recordado en Estados Unidos por su valentía personal. Participó en una acción militar en el Pacífico, y la doctrina Kennedy señala a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, y su mandato fue entre 1961 y 1963. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy sería asesinado por un fanático comunista, Lee Harvey Oswald, en un polémico homicidio. Sería asesinado y ahí culminaría su mandato. Estuvo nada más el presidente 3 años, pero marcó a fuego toda una etapa posterior. Después de Kennedy ya nada sería igual en Estados Unidos. Kennedy expresó su apoyo a la contención del comunismo y la regresión del progreso comunista. En su discurso inaugural del 1 al 20 de enero del 1 de enero de 1900, el primer discurso inaugural del 20 de enero de 1961, presentó al público americano un proyecto sobre las futuras iniciativas de política exterior de su administración, que seguirían y que llegan hasta el presente. En este discurso Kennedy advirtió: dejad que cada nación sepa si nos desea para bien o para mal, que pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos cualquier carga y sufriremos cualquier penalidad, y apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo, con el fin de asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. O sea, que Estados Unidos iba a pagar todo el precio que fuera necesario para defender la libertad, y apoyaría a cualquier amigo contra cualquier enemigo. Además hizo un llamamiento al público para ayudar a una lucha contra los enemigos comunes del hombre, a los que identificó como la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la guerra misma. O sea que para Kennedy, los enemigos del hombre, no ya de Estados Unidos, ya vemos un concepto universal del hombre y no un concepto occidental, es la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la guerra misma. Es un discurso que comienza a atisbar la Guerra Fría en la mentalidad de ellos contra nosotros, que llegó a dominar la administración Kennedy en el hemisferio norte. Kennedy dijo a los norteamericanos que no pregunten qué podían hacer los Estados Unidos por cada uno de ellos, sino lo que cada uno puede hacer por tu país. O sea, Kennedy planteó el desafío a los norteamericanos, que no esperen qué puede hacer el país por ellos, sino ellos debían decidir qué podían hacer ellos por su país. Con Kennedy comienza el periodo de Robert McNamara como secretario de Estado. McNamara fue un ejecutivo de Ford y secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1961 y 1968. Abarca los periodos de Kennedy y luego del fallecimiento de Kennedy de Johnson, que fue el que lo sucedió, Lyndon B. Johnson. Vamos a hablar de Johnson.
Fue el 36º presidente de los Estados Unidos, que asumió el cargo tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963 y que ocupó ese cargo hasta 1969, luego de ser elegido en 1964. Se destacó por su lucha contra el racismo, la segregación racial, consiguiendo la sanción de los derechos de la Ley de los Derechos Civiles y la Ley del Voto, enfrentando una fuerte oposición interna en su propio partido, el Partido Demócrata. No debemos olvidar que Estados Unidos se constituyó como Estado luego de una cruenta guerra civil que abolió la esclavitud. Pero la segregación racial siguió. La segregación racial no se puede eliminar por un decreto. Y había estados donde en los restaurantes era para blancos y restaurantes para negros. Vehículos públicos para blancos y vehículos públicos para negros. En un bar para negros no podía estar un blanco, en un bar para blancos no podía estar un negro. Cosas muy raciales. Y en 1964, con el apoyo de Martin Luther King, que fue un líder de los derechos civiles, se estableció la Ley de los Derechos Civiles, dándole igualdad a los hombres de color ante la ley. Johnson elaboró también su doctrina. La respuesta se encuentra en la aplicación de la llamada doctrina Johnson, que forma parte de la política de la Guerra Fría, surgida después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La doctrina de la seguridad nacional, crea Johnson, que es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares. Para ello sirvió para legitimar un nuevo militarismo surgido en toda América Latina. ¿Qué establece en esencia la doctrina de la seguridad nacional que inaugura Johnson en 1964? Que el Estado no necesariamente tiene que tener enemigos externos. El Estado puede tener enemigos internos en su población y debe exterminarlos. Esa es la doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque Johnson se enfrentó en Vietnam en la guerra de guerrillas. Intervino Vietnam. Primero, las primeras tropas las mandó Kennedy para frenar la expansión del comunismo en Vietnam, y luego con Johnson se incrementó. Y allí no lucharon contra un ejército convencional como en la Segunda Guerra Mundial. Lucharon contra guerrillas vietnamitas. La guerrilla es un enemigo que está en todos los lugares y no está en ningún lugar. Esa guerra empantanó a Estados Unidos y los guerrilleros lo vencieron militarmente por una guerra de desgaste muy grande, y fue también la primera guerra televisada y ocasionó numerosas manifestaciones de rechazo por la cantidad de soldados muertos norteamericanos que tuvo. ¿Qué objetivos propone la doctrina de la seguridad nacional? Sus objetivos eran anticiparse a la insurrección local o a un gobierno de izquierdas. Para ello se aseguraron que las Fuerzas Armadas, bajo la excusa de preservar la patria y la integridad del Estado, tomaran el control del país y lo sometieran a sangre y fuego. En la doctrina de la seguridad nacional ya no es importante la disuasión nuclear, sino las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque el conflicto es interno. El enemigo está adentro y hay que exterminarlo por dentro. En Argentina, por ejemplo, en agosto de 1964, el general Juan Carlos Onganía, comandante jefe del ejército, asumió públicamente la doctrina de la seguridad nacional elaborada por los Estados Unidos. El discurso anticomunista y anticomunista venía creciendo durante todo el gobierno de Arturo Illia. Bueno, para nuestro próximo video, ¿en qué tema vamos a continuar? Vamos a continuar desarrollando toda esta temática, a profundizarla, y vamos así a enriquecer
el contenido y la formación y la información de todos nuestros seguidores, que esperemos que aumenten y expandan y dupliquen todos los conocimientos que aquí estamos difundiendo. Porque hay mucho tema para ir desarrollando, y suscríbanse al canal. El icono va a aparecer por ahí. Sí, la suscripción es fundamental para que el hilo de lo que estamos desarrollando tenga una coherencia interpretativa incluso en todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Gracias.